Bueno, quizás a veces un poco con tristeza, con nostalgia, pero con un tremendo orgullo de haber cumplido con la patria. Porque el recuerdo mío es fundamentalmente el 21 de mayo, donde soy derribado en la batalla aérea de San Carlos. ¿Y cómo fue eso? Y el 21 de mayo es cuando realmente la Fuerza de Tareas Británicas deciden desembarcar en San Carlos. Después del fracaso rotundo que habían tenido el 1 de mayo, donde ellos creían que iban a chocar con la isla y desembarcar, habiendo pedido la rendición, tardaron 20 días después por el susto que se pegaron cuando vieron que ese 1 de mayo, que fue el día de bautismo de fuego de la Fuerza Aérea podía alcanzarlo desde el continente, y ellos no lo tenían asumido. Y el 21 de mayo realmente deciden desembarcar en San Carlos. Nosotros estábamos operando desde San Julián. Yo era piloto de Dagger, del Mirage 5, y éramos 3 oficiales que salíamos en la segunda oleada. O sea, que el ataque iba a ser a las 14:52 sobre los buques de desembarco que ya desde la madrugada estaban dejando tropas en San Carlos. Y bueno, fue ahí cuando estábamos ya en el estrecho, cuando uno de los oficiales de escuadrilla, que es el jefe de escuadrilla, el capitán Donadile, que en ese entonces, ¿no? Dice, cuidado, hay Harrier al frente. Bueno, y ahí empezó a lo que es un combate aire-aire, donde cada uno trata de ponerse a la cola del resto. He derribado el capitán Donadile, he derribado el primer teniente Sen, que veo el derribo de él, y a mí me alcanza un misil estando a 30 metros de altura y a unos 450 nudos, digamos 800 kilómetros por hora. Y ahí me eyecto. En la eyección, el impacto con el aire me desmaya y caigo en un cerro. Más que en un cerro, en una loma. Son un poco más chicas, las sierras no son tan altas como, digamos, la sierra de Carlos Paz. Malvinas es una especie de lomadas elevadas, muy verdes, sin ningún árbol, y caigo desmayado. No sé si quiere que continúe. Sí, quiero, me interesa mucho, lo estoy escuchando atentamente. Y ahí mi primera reacción es tratarme de ubicar, porque estaba perdido, no sabía realmente dónde estaba. Después me di cuenta que el impacto había sido tan brutal que me di cuenta que estaba en Malvinas. Y ahí empecé a rezar, porque sangraba mucho por la boca. Después, 48 horas después, los médicos me diagnostican una fractura de vértebras lumbares. Tenía la cuarta y la quinta vértebra lumbar fracturada, tenía un tobillo, una fractura en el peroné. Después se me había hundido el esternón con el impacto con el aire. Saqué la mano usted en el auto a 120 kilómetros y vio cómo se la empuja. Bueno, yo saqué mi cuerpo a 800 kilómetros. Eso me produce un traumatismo de tórax, se me hunde el esternón y en realidad no me había dado cuenta, pero no respiraba, jadeaba. Pero ¿y cómo fueron esas horas o esos 2 días hasta que lo encuentran? Bueno, mire, el primer día lo único que hice es rezar, tener un diálogo con Dios que me pareció fantástico, como si hablara con alguien que le hubiera conocido toda la vida. Después le pedía perdón por mi falta de respeto. Después, como no podía levantarme, me empecé a arrastrar porque había visto una casa de Kelper que estaba más o menos a 1000 metros. Tenía que subir una loma, bajar otra y subir otra más alta, y había, no una casa de Kelper, me parecía que era un palacio a mí, pero yo a 1000 metros de distancia había perdido la visión del ojo izquierdo, entonces veía muy nublado, creía que era un palacio y era una tapera. Y al día siguiente llego. Esa noche la pasé a la intemperie, me cubrí porque ahí empecé a tener frío. Al principio estaba convencido que me moría porque sangraba mucho por la boca, tenía un tajo adentro del paladar. Entonces creía que tenía una hemorragia interna. Y al día siguiente me arrodillé, le recé a la Virgen María, y le dije que gracias por haberme dado la oportunidad de seguir viviendo.
aparte yo había discutido esa noche ya con Cristo, le decía que me llevaba los elementos de supervivencia atados al cuerpo, porque era lo que me daba el agua, los alimentos, y eso no lo quería perder. Así que yo había asumido eso, que iba a ser como una cruz. Y después le pedí a la Virgen que me diera la oportunidad de seguir viviendo, y le agradecí. Le dije que no tenía derecho a morirme, que tenía 4 hijos, que estaba casado, que era feliz. Y bueno, y llegué al día siguiente a eso de las 3 de la tarde a esa tapera.